Muy buenas tardes, bienvenidos a un espacio más, tu experiencia Mascoa. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Muy bien, Sergio, con ganas de hacer este directo. Sí, en este ciclo de la comunicación que estamos desarrollando, donde hemos hablado de comunicación efectiva, comunicación para persuadir, hemos hablado sobre comunicación no violenta, asertividad, también expresividad, comunicación corporal, hoy deseamos profundizar en la comunicación vocal, la personalidad de la voz. Vamos a ver diferentes modulaciones que percibimos en la voz, la entonación, el énfasis, el ritmo, la velocidad, el volumen, la proyección, la resonancia. Estas características vocales, en definitiva, determinan la efectividad de nuestro mensaje y también la credibilidad de nosotros mismos como comunicadores. A estas alturas del partido ya habéis entendido lo importante que es comunicar y, como tú bien dices, Sergio, dentro del lenguaje no verbal, una de las herramientas muy potentes precisamente es la voz, donde podemos transmitir emociones también, matices, y con ella podemos entusiasmar y motivar a nuestros oyentes y también a nuestros equipos de trabajo. De ahí la importancia que nuestro entorno laboral pongamos énfasis en que la voz es una herramienta potente que os puede servir a todos vosotros para que vuestros discursos, vuestras palabras, vuestros mensajes lleguen de manera más potente y vibrante. Bueno, vamos con la voz. Vamos a presentaros a nuestra invitada de hoy, Maribel Per. Buenas tardes, Maribel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de recibirte. Maribel es coach vocal, también es actriz, es cantante y en definitiva lleva muchos años trabajando con la voz y ha desarrollado su propio método, ¿no? Que tenéis ahí a su espalda, a VibraVoz. Así que bienvenida y encantado de tenerte aquí con nosotros, Maribel. Pues nada, muchas gracias. Yo estoy encantadísima de compartir este ratito con vosotros. Qué bien. No sé si he hecho bien la escala musical esta que he improvisado así un poco sobre la marcha. No sé qué te ha Muy bien, parecido como profesional. muy bien. Yo como profesional tengo una máxima y es que nada está ni bien ni mal, todo depende del contexto en el que estemos haciendo. Eso está muy bien. Probablemente, pues no sé, ¿verdad, Miguel Ángel? Igual en una comedia, pero muy bien, Sergio, fantástico. Bueno, pues gracias por dorarme la píldora y vamos a empezar, si os parece, con estas breves imágenes que me gustaría poner de inicio. A ver qué os parece. ¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos? Muy ¿Qué te bien, parece, Maribel? muy sugerente. Solamente escuchar la voz aterra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, bueno, con la voz podemos hacer auténticas maravillas y auténticas burradas, ¿verdad, Miguel Ángel? Que, que bueno, la voz es todo bueno, es un instrumento, ¿no? Y entonces, como tal, pues bueno, Qué bien, porque pues esto, Maribel, me da pie a hacer esta primera pregunta para contextualizar a todos nuestros oyentes. ¿Qué es la comunicación vocal? Pues mira, yo la comunicación vocal no la llamo comunicación verbal, que podría ser, ¿verdad? Porque parece que en verbal nos quedaríamos un poquitito más en lo que es la palabra. Pero al denominarla vocal, eh, nos referimos un poco más a todo el ámbito sonoro de la voz, a través de lo cual también transmitimos muchísimas cosas. Un suspiro, un gemido, un humming, ¿no? Un montón de cosas, incluso el propio silencio, que los actores sabemos muy bien, ¿no? Como lo importantes que son los silencios en la comunicación, pues tienen muchísima importancia, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de lo que puede ser para vosotros la comunicación vocal.
has dicho lo de los silencios y no sé por qué he evocado al gran Eugenio, contador de chistes, ¿no? Uno de los grandes maestros del silencio. Como además Sí. estoy rodeado de actores, porque Maribel es actriz y Miguel Ángel también, ¿tú cómo defines, Miguel Ángel, la comunicación vocal? ¿O qué te gustaría aportar aquí respecto a un complemento de lo que ha dicho Maribel? Pues para mí la comunicación vocal o el trabajo con la voz al final tiene que ver con expresarse y con lo que a veces es inevitable que se exprese. La voz y el cuerpo expresa de por sí, queramos o no queramos. Tiene que ver con poder trasladar mensajes con matices, con emociones, con todo lo que uno es en su foro más interno y también con lo que es en su parte más externa, ¿no? La voz y el cuerpo son dos herramientas muy potentes para comunicar, del que a veces no somos prácticamente nada conscientes. Totalmente Y, de acuerdo. Perdona, Sergio. perdóname tú, ¿cuáles serían, Maribel, los elementos principales que intervienen en la comunicación vocal? Pues mira, en la comunicación vocal, una cosa que yo trabajo mucho y que es imprescindible porque sin aire no hay voz. Entonces, la respiración es algo muy importante. La gente como que le cansa un poquitito esto, ay, es que hay que respirar, es que tal. No es una cuestión de te voy a tener haciendo ejercicios de respiración, no, es cuestión de tomar conciencia de cómo respiro y de qué está pasando por dentro para que yo pueda sacar el sonido libremente, ¿no? Y sin una respiración libre, pues no puede haber un sonido libre. Entonces es muy importante la respiración. Yo siempre hablo de conciencia en general en cualquiera de los elementos. Entonces, realmente la conciencia sería el gran elemento, ¿no? El gran elemento principal. Ser consciente primero de ese mensaje, como bien decía Miguel Ángel, que necesito o que es vital para mí decir, contar, transmitir. Esto los actores lo llamamos ser orgánicos, ¿no? O sea, si yo no soy orgánica en lo que necesito decir, realmente, pues bueno, siempre va a haber ahí como un atasco, ¿no? O no soy clara o no soy veraz, ¿no? En lo que digo y en cómo lo digo, y esto es súper importante. Entonces, ese sería, bueno, el primer elemento de la respiración, la conciencia. Para mí, la emocionalidad también es muy importante porque que tiene también mucho que ver con esto que hablamos, ¿no? La organicidad. Si yo no transmito desde mi verdad emocional, al final el mensaje no va a llegar como yo lo estoy necesitando transmitir. Entonces es muy importante, por eso algo que tampoco yo en mi caso puedo trabajar es la voz, sin a veces tocar un poco qué está pasando con las emociones. Porque en muchos casos me encuentro con personas que tienen algún bloqueo en alguna emoción concreta y esto les afecta. Concretamente con los actores pasa mucho cuando igual tienen que gritar o están tristes. La tristeza es una emoción que bloquea mucho la voz, ¿no? Bueno, en la vida cotidiana también nos pasa, ¿no? Que o sea, se quiebra la voz, se rompe con el llanto, ¿no? Pero entonces es muy importante también otro elemento que yo también diría que es la libertad vocal. Para yo internamente tener esa libertad, necesito que esa respiración sea libre, que esas emociones estén desbloqueadas de alguna manera y que tenga libertad interna para yo poder expresarlas. Y luego nos encontramos con personas que es que yo no me enfado. Permíteme que dude que en algún momento tus cuerdas vocales no puedan tener algún problemilla.
porque no sé, Miguel Ángel, ¿tú qué opinas de todo esto que estoy diciendo? Creo que he tocado más o menos para concretar y que Sergio no me eche la bronca. Creo que más o menos he tocado los puntos más importantes para... Ah, bueno, no, perdón. El foco. El foco y la dirección. Sin una dirección, sin un objetivo hacia el que ir, pero tanto físicamente, vocalmente, como emocionalmente o en el mensaje en sí, ¿no? Yo necesito una dirección. Y en esa dirección me la va a dar vocalmente, bueno, un punto de emisión del sonido y tal, y técnicamente una serie de cosas que trabajar, pero también la mirada. La mirada es algo súper importante a la hora de hablar. Si yo estoy hablándote y estoy mirando para otro lado, la comunicación, entonces podríamos hablar de que esto ya es comunicación corporal o gestual, ¿no? Pero es que la mirada es donde pongo el ojo, pongo la bala, era, ¿no? O sea, donde miro va mi voz. Y es muy, muy importante eh, tener esa dirección, ¿no? Y luego, también en otro sentido, si yo no tengo una dirección en la vida, qué quiero decir, hacia dónde quiero lanzar mis mensajes, esto iríamos ya un paso más allá, más profundo, ¿no? Pero realmente, yo, por ejemplo, me he encontrado personas que no tienen problemas vocales cuando están hablando del tema que dominan, que les apasiona, donde se sienten súper cómodos, pero luego en su vida cotidiana, con sus parejas, con sus hijos, hablan sin fuerzas, sin voz, y de repente dices, pero ¿cómo puede ser esto? Es la misma persona, pero la voz no está emitida de la misma manera. ¿Qué pasa aquí, no? Estas son cosas muy, muy importantes a tener en cuenta en la comunicación. Te quería preguntar, Maribel, porque me ha gustado mucho que sacaras la relación que existe entre las emociones y la comunicación vocal, ¿no? Y ponías dos ejemplos. Por una parte, cuando la rabia está bloqueada, cómo dificulta la expresión, o cuando la tristeza, que ya de por sí es una emoción que nos mete para adentro, ¿no? ¿Cómo las emociones, aparte de estas dos emociones que has puesto de ejemplo, afectan en esta comunicación? Como, por ejemplo, sería la alegría o el miedo. ¿Cómo afectan en la comunicación? Pues afectan principalmente, perdona, no sé si no te he oído lo último que me has preguntado. Sí, era eso, justamente cómo afectan, pusiste dos ejemplos, la emoción de la rabia y no sé qué otra emoción pusiste más. Sí, cuando la rabia Vale. está bloqueada y la tristeza, hablaste de dos ejemplos. Yo te preguntaba Vale. qué ocurre con otras emociones como la alegría, el miedo. Pues la alegría, el miedo, depende de la persona y de cómo se enfrente a la emoción o el bagaje que tenga en su vida, ¿no? Con relación a esa emoción. Porque hay, por ejemplo, personas que con la alegría tienen un encuentro muy desmesurado también. Hay gente que se ríe. O sea, quiero decir que eso también hay un desequilibrio de alguna manera y también puedes hacer daño vocalmente cuando te ríes desproporcionadamente o cuando estás tan feliz que y empiezas a rasgar ahí la voz y a apretar y a empujar el sonido. ¿Sabes? Porque muchas veces pues cada uno con la voz hace lo que puede, ¿no? Necesito hacerme oír, necesito caer bien, necesito... Entonces, claro, todo ese tipo de cosas hace que uno con la voz haga cosas que son muy inconscientes. Entonces, la alegría, hay gente que también tiene bloqueos con la alegría, me lo he encontrado y bueno, también hay que
hay que encontrar ese equilibrio. Con el miedo, por ejemplo, pues afecta más directamente igual a la respiración, ¿no? A respiración más corta, una respiración más alta, y esto efectivamente pues afecta directamente con la emisión del sonido, ¿no? y de la voz. Entonces, cada emoción es un mundo, sobre todo porque en cada persona esa emoción va a ser un mundo. Maribel, ¿por qué es tan importante utilizar correctamente una adecuada comunicación vocal? Pues mira, esta pregunta yo te la respondería con otra pregunta, que es, ¿qué es lo peor que te puede pasar si no puedes expresar lo que tú eres, lo que tú tienes dentro? O sea, cuando no podemos expresarnos, en realidad hay una pequeña muerte interna. O sea, entonces cuando nuestro canal de expresión, la voz, tiene algún sufrimiento, es porque no está plenamente pudiendo transmitir todo lo que uno lleva dentro. Y no somos conscientes de la importancia que tiene la voz en nuestra vida. Porque la gente cree que el trabajo de la voz es para profesionales de la voz, actores, que igual los profesores, como hablan mucho también, locutores, cantantes. Pero la realidad es que el cómo transmitir lo que yo necesito decir al mundo, en mi trabajo, a mi pareja, a mis hijos, cómo marco los límites en mi vida. Aquí ya hablaríamos de comunicación asertiva. Bueno, cómo digo y hablo de mis necesidades, de lo que yo estoy necesitando en la vida, cómo transmito mis prioridades, cómo transmito al mundo lo que yo soy, lo que a mí me hace, ¿no? Vibrar por dentro. ¡Ay! La vibración, un elemento súper importante que me había dejado un poco en el camino, pero que tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, así como vibro yo internamente, es como voy a hacer vibrar a los demás. No sé si conocéis el efecto diapasón, que si tú golpeas un diapasón y empieza a vibrar, ¿no? En un la, y pones al lado otro, ¿no? Pues que no has golpeado, lo acercas y empieza a vibrar igual que el otro. Esto es por empatía, ¿no? Es una teoría física, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros, con las emociones también, ¿no? Nos pasa que yo estoy. Por eso un actor emociona cuando es veraz en su emoción, cuando está haciendo de verdad, ¿no? Lo que muchas veces llamamos hacer de verdad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he extendido demasiado en la pregunta de hasta qué punto es importante, pero es que creo que el trabajo de la voz y el conocer y ser conscientes de nuestra voz y de lo que hay por debajo en ella es muy, muy importante. ¿Qué claves les daría a alguien que quiera desarrollar la comunicación vocal, Maribel? Pues mira, yo creo que hemos hablado un montón de cosas que son bastante clave a tener en cuenta, pero si alguien quiere trabajar un poco su comunicación vocal, la voz, primero tener muy en cuenta un poquitito la higiene vocal. Cuando hablamos de higiene vocal, estamos hablando, mantener nuestras fosas nasales limpias, cuidar nuestras cuerdas vocales de elementos externos o internos, como puede ser a veces la alimentación incluso, ¿no? El descanso es muy importante, súper importante. Y
Y luego ya en otro sentido, por un lado, algo muy importante son nuestros pensamientos, que al final es la base de lo que va a mover las emociones que van a mover esa voz. Entonces, yo creo que el trabajo de la voz es importante trabajarlo con una persona, bueno, que te dé confianza y que te pueda transmitir una buena técnica que te ayude a encontrar herramientas, ¿no? Yo a mis alumnos les suelo decir mucho que en realidad no hay mucho que aprender, porque el cuerpo ya sabe en realidad muchas cosas que luego lo único que tenemos es que poner eh, en disposición de lo que queremos y necesitamos en cada momento. Pero sabemos más, mucho más de lo que creemos. Y a veces simplemente es poner un poquito de foco hacia dónde dirijo el sonido y bueno, y luego ya depende de con lo que nos encontremos con cada persona, ¿no? Problemas de tensión, de bueno, de mala dicción o lo que sea pues por temas de la lengua, de la colocación de la lengua, la articulación. Eso ya son cosas concretas. Entonces, claro, cada uno, pues ver un poquitito qué es lo que más está necesitando y buscar quien le pueda ayudar un poquitito en esa parte concreta, ¿no? Más concreta que estén necesitando trabajar. Fíjate, Maribel, que nosotros desde Mascoa siempre ponemos mucha intención en trabajar en 3 planos principalmente, que es el mental, el corporal y el emocional. Para nosotros la comunicación vocal forma parte. De hecho, como tú bien sabes, aplicamos técnicas de teatro. Soy actor y como actor aplico técnicas de teatro en el desarrollo y el crecimiento personal de los componentes del grupo de trabajo, en este caso de los hoteles, como estamos viendo en las imágenes, porque pensamos precisamente que en la voz, en el cuerpo y en la emocionabilidad hay mucha autenticidad y que esta es la única manera, desde esa organicidad que tú nombrabas antes, la que podemos comunicar mensajes de manera efectiva, potente, ilusionante, de manera que motive a todos los miembros de la plantilla. Tenemos 2 comentarios por aquí. De acuerdo, totalmente. Tenemos 2 comentarios por aquí de Estefanía y de Laura. Estefanía, a ver qué nos respondes, Maribel. Dice, ¿y qué hacemos cuando la voz se te va quedando súper aguda cuando llevas un rato hablando? ¿Puede ser del estrés? Sí, efectivamente es del estrés y precisamente de el aire y de cómo estamos respirando por el estrés. Cuando nosotros estamos estresados, la respiración va subiendo, la tensión se va yendo cada vez más a la clavícula y entonces lo que sucede es que el tono de voz también se va subiendo porque el aire se sube a la cabeza. Entonces, una cosa que es bastante importante trabajar es, bueno, bajar la respiración porque así también bajamos el tono de voz. Yo recuerdo cuando era chiquitita, se me quedó muy, muy marcado esto. Tendría 8 años así y venía corriendo muy, muy, muy sofocada. Y me decían, respira despacio y te hacían como pararte para hacer una respiración larga y parar e ir parando esa respiración. Entonces, esto es muy importante darse cuenta, ¿no? Que la respiración es muy importante en el tono de voz. De hecho, a veces cuando estamos vocalizando, cantando, hay veces que empieza la gente a desafinar por arriba. Y esto es como muy curioso porque dices, pero ¿por qué no? Y tiene que ver con esa excitación aérea que va más arriba de donde tiene que ir. Y entonces, y está, o sea, ¿qué nos pasa con el cumpleaños feliz? Bueno, es que este es un ejemplo que no puedo dejar de contarlo porque siempre pasa. De repente es como todo el mundo empieza súper emocionado, ¡cumpleaños feliz! Y empiezan súper agudo
porque empiezan tan excitados que empiezan muy arriba. Claro, luego llega la parte aguda y todo el mundo desafinando porque como ya no llegan, ya cada uno coge el tono que puede. Te deseamos todos así. Entonces ya empiezan a bajar como pueden. ¿Y por qué la gente desafina en el cumpleaños feliz? Pues porque cuando yo me emociono, es un poco lo que hablábamos con lo de la alegría. Si yo estoy sobrado, ¿no?, en esa emoción, hay un desfase. En el estrés pasa eso con el aire. Hay un desfase y mi voz se va a desfasar también. Y entonces voy a empezar aquí y me acelero y tal, ¿sabes? Y empiezo a respirar rápido. Entonces, primero, bajo el ritmo en la respiración, respiraciones más bajas, más al vientre, a la parte baja de la espalda, que es una zona donde yo trabajo mucho, ¿no? Buscar el aire ahí, en toda la amplitud de las costillas, que el pulmón se llene bien y aprovechar y que el diafragma relaje. Porque claro, lo que sucede con las respiraciones cortas es que el diafragma está haciendo pa, 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 y está el pobre que ya no controla. Entonces, dominar ahí la voz es muy difícil. Laura nos comentaba, qué miedo hablar en público, no me salen las palabras. Suele pasar, en verdad, es bastante común, Maribel. Sí, esto nos pasa a todos, ¿eh? También las personas que nos dedicamos a hablar y a comunicar, nos pasa también. Es importante, nosotros, ¿verdad? Como actores lo sabemos bien, es importante tener un pequeño guión de lo que vamos a decir. Pequeño no, pequeñísimo. Si tienes mucho miedo, hazte un guión completo, clarísimo de lo que vas a decir. Ensáyalo, naturalízalo, pero sal con seguridad. No hay nada peor para un actor, un cantante, que no saber bien el texto. Esto es lo que más inseguridad nos da a los actores y a cualquier persona que tiene que hablar en público, no saber qué decir. De hecho, yo siempre he tenido pánico al mundo improvisación, ¿no? Como actriz, que luego resulta que lo haces, ¿no? Porque no te queda otra. Pero es una de las cosas que más miedo, pánico escénico me daban, ¿no? A mí, sobre todo en los comienzos. Pero es muy importante eso, ¿no? Tener claro un pequeño guión. Bueno, también nos escribe Ana para agradecerte, Maribel. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo que es fundamental recurrir a un profesional que nos enseñe la técnica. Gracias, te dice. Y bueno, y también en nombre nuestro de Mascoa, muchas gracias, Maribel, por haber asistido a nuestro programa. Para nosotros es un privilegio compartir tu conocimiento, sabiduría. Y bueno, pues esperamos volverte muy pronto por aquí. A ver. Muchas gracias, muy bien, Maribel. Sergio, nada, yo simplemente, Miguel Ángel, un placer y nada, comentaros que, pues eso, cualquier persona que le apetezca ponerse en contacto conmigo por redes, próximamente voy a hacer una masterclass gratuita que todavía no tengo la fecha concreta, pero bueno, por si a alguien le interesa un poquitito profundizar más en lo que es el trabajo de la voz relacionada con las emociones y bueno, pues nada, que contacten conmigo para enterarse de esa masterclass cuando la haga. Pues un abrazo y muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Gracias. Pues con este mensaje tuyo, Maribel, recordamos que hoy hemos hablado de la comunicación vocal, de la importancia de hacer un buen desarrollo de la misma y aparte has dado estupendas claves para que puedan ponerla en práctica desde ella, ¿verdad, Sergio? Por supuesto, claro que sí. Aprovecha este momento para comenzar a practicar ya en tu empresa, en tu organización. Ofrece a tus equipos las herramientas y formaciones necesarias para desplegar una comunicación completa, ¿no? Efectiva, persuasiva, a nivel vocal, como hemos visto hoy, corporal. Infórmate en nuestro teléfono que ves ahí en pantalla, 626-253-519, o visita nuestra web www.mascoa.es. Hasta el próximo directo.
Hasta muy pronto. Un abrazo para todos. Hasta luego.